hoy ya cumplimos el objetivo. Bueno, hoy se cumple, digamos que hoy es el final del objetivo, ¿no? Hoy voy a salir por primera vez. Voy a salir por primera vez de Cuba. Estoy entre emocionado, con un poquito de nervio y un poquito de miedo. Sí, por algo te voy a contar un poquito más adelante. Y eso, tengo mucha ansiedad. Son las 2:30 de la mañana, casi las 3, y nos vamos a las 3 para el aeropuerto. Y bueno, estoy sudando, estoy nervioso. Quiero reír, quiero llorar, quiero saltar. No pensé que nos fuéramos a ir así tan rápido, no sé, no pensé que fuéramos a conseguirlo, que fuera a ser posible, ¿sabes? Siempre parece como que un sueño un poco distante. Entonces, nada, hoy es el día y vamos a ver qué tal me va la experiencia del avión y todo. Vamos a estar viendo todo, te voy a estar enseñando todo. Nos acaban de quitar la corriente, por segunda vez. 1:25 de la mañana y nos acaban de quitar la corriente. La despedida. Era la 1 de la mañana y nosotros empezamos a esa hora a terminar de recoger las cosas. ¿Por qué? Una pregunta. No nos habíamos puesto a recoger nada y a esa hora nos pusimos a llenar las 2 mochilas que nos íbamos a llevar. Sinceramente, una de las cosas que más trabajo nos costó fue el tema de las despedidas. Las perritas, mi hermana menor, una amiga que estaba en la casa, obviamente no pudieron ir con nosotros al aeropuerto porque el carro era demasiado pequeño y el conductor solo nos dijo que podíamos ir 5. Así que no pudieron ir con nosotros y las despedidas empezaron entonces un poco más temprano de lo que deberían haber empezado. Sí, sí. De ahí que se pueden partir. Sí, yo lo saco. No sé si es común, pero cuando nosotros llegamos al aeropuerto yo me empecé a sentir bastante mal. Me empecé a sentir ansioso, me empezó a doler el estómago. Es que yo le tenía mucho miedo a montar en avión. O sea, yo he tenido varias pesadillas, varios sueños montándome en el avión y el momento este de la subida es el peor, no sé, en mis sueños se sentía muy raro, se sentía como si te estuvieras cayendo hacia atrás, no sé, eso me estaba generando a mí demasiada ansiedad, el temita de montar en el avión y que despegara. Mira, ahora estamos haciendo la cola para el check-in que se hace en esa parte de ahí. O sea, el check-in en esta terminal se hace en la parte de afuera. ¿Ah? ¿Qué pasó? Explícale. Joder, pero... ¿Ah? ¿Entendí? Luego de hacer el check-in, tocó el momento de la otra despedida. Nos despedimos de mi mamá, de la mamá de Kevin, de mi hermana y cruzamos la puerta entonces para comenzar la otra parte. Sinceramente yo no pensé que el tema este de las despedidas me fuera a costar tanto trabajo. Digamos que estaba intentando mentalizarlo y según yo no me iba a costar tanto trabajo, pero al momento de hacer las despedidas fue otra cosa totalmente diferente. Aquí siempre quedas en primera clase, ¿me entiendes? Es difícil. Es complicado. Voy a llorar. ¿Te sientes emocionado? ¿Sabes que tengo ganas? ¿De qué? De ir al baño. Ay, yo también. Mira, ¿cuánto costó eso? $6. El agua más cara del mundo mundial. ¿Sabes por qué? Porque la tasa de cambio acá del dólar es 24 pesos. Importante es que
Acá no te voy a contar mucho de lo que viene siendo acá. Te voy a contar cuando lleguemos al próximo aeropuerto donde tenemos que hacer una parada. Pues ahí te voy a contar entonces qué tal iba este aeropuerto. No, ya sabes que cuando no tengamos internet que ya montamos y todo eso. Pasó, él pasó. Qué miedo. Ay, coño. Qué sueño. Me voy a morir. Qué sueño. Voy a dormir allá. Está pequeño la vida. Yo lo veo grande. Me impone demasiado. A ver si sobrevivimos. Me está dando mareo y no me estoy viendo. Confiando en el sistema. Ay, no. Espera que... Sí, mira cómo sale el humito de allá. Qué miedo. No lo vemos. Qué miedo. Ey. Bueno, aún falta para que despegue. Pero estoy cagado. Tengo mucho miedo. Momentos antes del despegue. Últimas palabras. Espero sobrevivir. Yo estoy de la parte de la ventanilla. Demonstration of our seatbelts, oxygen mask, and life vest, which will be demonstrated only in Spanish. If you have any questions, do not hesitate to direct yourself to it. Dentro de poco estaremos volando a una altitud de 35.000 pies y esta cabina será presurizada. Superamos la prueba. No fue tan terrible como lo había soñado. Mira, él empezó a dar lo de la deshidratación. Yo estoy joya. Dice que ahora pasa la comida.
Se suponía que cuando nosotros llegáramos a Aruba, que era donde íbamos a hacer escala, pues íbamos a poder bajar, ver el aeropuerto, yo iba a poder ver un aeropuerto extranjero por primera vez, iba como que, ¿qué es esto? Ay, esto es así, ay, no sé, iba a poder comparar, ¿sabes? Pero lastimablemente la parada solo fue técnica, solo fue para hacerle revisiones al avión y no nos dejaron bajarnos para nada del avión. Otro tema que me tenía a mí muy nervioso era el hecho de que yo estaba pasando un servicio social. O sea, yo di no apto para pasar el servicio militar y estaba cursando un servicio social. Entonces nosotros obviamente antes de comprar los boletos averiguamos, vimos a ver si yo estaba regulado y todas las personas con las que averiguamos nos decían que yo no tenía que estar regulado de ninguna manera, que en el servicio social al ser no militar pues no te regulan. Pero yo seguía con ese miedo, de hecho desde que compramos los boletos yo no había podido dormir en perfectas condiciones por eso, porque me la pasaba pensando, ok, cuando llegue me van a virar, me van a decir, está regulado, no puedes ir, vira, te quedas, no sé. Y bueno, ese era un tema que me tenía a mí con bastante ansiedad. Cuando el avión ya se estabilizó arriba y se quedaba quieto, se sintió muy raro, era muy raro todo, porque si mirabas por la ventana, al principio se veía todas las ciudades muy pequeñitas y llegó un momento que sube como que más todavía y entonces completamente se queda como en las nubes, no ves nada abajo, ves las nubes al lado de la ventana y fue, no sé, fue algo, ya había pasado la parte de la subida, que era lo que me preocupaba a mí, así que ahora estaba un poquito más relajado y esa parte sí la disfruté bastante. Por suerte yo no tuve ningún problema con lo de que se tupen los oídos o la deshidratación a la hora de subir. Así que fue una experiencia bastante bonita, me gustó bastante. Estamos ya. Cuando llegamos al aeropuerto final, o sea, el que venía después de la escala, tampoco me dio tiempo a grabar ahí, porque también dije, bueno, en este no pude grabar, pues en el otro lo voy a hacer. Tampoco me dio tiempo a grabar ahí porque todo fue demasiado rápido y no nos dio tiempo absolutamente nada. Fue coger las maletas y fue salir del aeropuerto. Bueno, gente, y eso básicamente sería el viaje en avión. ¿Me gustó viajar en avión? Sí. ¿Me gustó más que viajar en un bus? Depende del bus, pero sí, también me gustó. La parte que no me gustó de todo esto fue tenerme que despedir. Eso fue lo que no... Esa fue la única parte que no me gustó de todo esto. Pero bueno, se vienen cosas mejores. Así que nada, suscríbete, deja tu like, comenta. Coméntame sobre todo si a ti te pasó como a mí en mi primera vez o si te pasó otra cosa, no sé, quiero saber. Así que bueno, eso es todo. Chao, chao.